Muy bien, muy pendientes del Rodeo 1. Los presos políticos habían anunciado en la víspera el inicio de una huelga de hambre. Los castigaron en razón de ello, los han torturado, los han dejado desnudos y confinados en... Bueno, ustedes saben cómo es eso, ¿no? En la zona 7, donde ayer pues, hubo una foto que se viralizó, una familiar de preso político amaneció durmiendo frente a un piquete de policías bolivarianos, en fin, continúa también la vigilia y la presión por la liberación de todos los presos políticos. Vamos a hablar con Aurora de Superlano, la esposa de Freddy Superlano de inmediato. Aquí la tengo, ¿dónde la veo? ¿Cómo estás, Aurora? Un fuerte abrazo. Bienvenida de nuevo a la entrevista. ¿Cómo estás? No, encantada, Miguel Ángel, de verdad que agradecida contigo y con todos por el apoyo para nosotros en este momento, muy importante. Y bueno, en la primera visita Freddy me hizo mención a eso sobre el acompañamiento de los medios, muy agradecido. Bueno, y además él tiene amigos en particular. Sabes que la última vez que estuvo por aquí incluso compartimos mucho. Cuéntanos qué está ocurriendo en el Rodeo 1. El castigo que impartieron a los presos políticos que por sus malas condiciones habían dicho iniciarían una huelga de hambre. La huelga se inició. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, hasta el momento eso fue un rumor que surgió allí a las afueras del rodeo, sin embargo no la hemos podido confirmar, pero eso es una situación que no es lejana, eso ha pasado infinidad de veces en el Rodeo 1. El Rodeo 1 es un centro de tortura horroroso que no tiene condiciones mínimas para la reclusión de personas allí. Pienso que es un centro que debe ser clausurado inmediatamente que sean libres todos los presos políticos que se encuentran allí. ¿Por qué no han liberado a los presos políticos, según el entender de ustedes que han estado ahí en contacto, no solamente con los piquetes que les ponen para tratar de impedir un acceso más directo, sino porque han estado enviando comunicaciones y pidiendo explicaciones? Bueno, hasta el momento nosotros eso es algo que hemos exigido, transparencia y conocer la lista real de liberaciones. Ellos hacen mención en las entrevistas o en la rueda de prensa que hacen que van más de 400, casi 500 presos políticos liberados, pero hacen una sumatoria desde las excarcelaciones de diciembre del 2024, imagínate, Miguel Ángel. Entonces, básicamente nosotros pedimos es transparencia y por eso seguimos a las afueras del Rodeo 1. Específicamente yo me encuentro allí junto a más de 70 familias en constante oración y vigilia, pues exigiendo la liberación de todos. ¿Qué pensamos nosotros? Y bueno, es lo que se maneja, que es una liberación cuentagota como para desmoralizarnos y también para prolongar el sufrimiento, porque básicamente esto sigue siendo una tortura psicológica a la que están siendo sometidos ellos allí adentro, que se encuentran súper ansiosos, esperanzados en que van a salir, y nosotros afuera pues sin respuesta oficial de ninguno hasta ahora. Pero no ha habido entonces una respuesta más o menos digerible del por qué no publican la lista de las excarcelaciones ni del por qué no terminan de cumplir con el compromiso de la liberación plena de los presos políticos. Nada. Oficialmente no tenemos ninguna respuesta. Hablamos pues de los rumores que salen por otras vías, que al parecer no tienen la data completa, otros dicen que no tienen ni siquiera el número total de presos políticos que ellos tienen. Recordemos que luego de las elecciones del 28 la represión en nuestro país fue descomunal y pues creo que también muchos presos del entorno político, militar, pero también otros que de la vida cotidiana, que no tiene absolutamente nada que ver en esto y pues creo que era como para llenar cupos y tener un cierto número de fichas de canje y de personas para sembrar ese miedo en la población. No tenemos una información oficial, dicen que es una liberación a cuentagota, que todos van a salir, pero bueno, imagínate, hay muchas, por lo menos en el Rodeo 1, hay muchas familias de distintos estados del país, tienen que viajar, duermen allí en carpas, en colchones, aguantando frío, y ahí es donde yo digo, prolongando aún más el sufrimiento de todos los familiares porque no se quieren ir, y cuando entran en la visita los detenidos, nuestros familiares adentro dicen que no los abandonemos, que los esperemos afuera para ellos irse con nosotros a casa. Hay dos cosas sobre las cuales quisiera oír tu opinión. La primera es que ahí sí hay video incluso,
del cómo en el marco de estas excarcelaciones han hecho pasar por presos políticos algunos tipos que más bien han formado parte de las guerras entre las mafias del régimen, algún tipo de alto rango en la industria petrolera que salió recién este fin de semana, como te puedes haber enterado, ¿no? Del caso de PDVSA Cripto. ¿Qué sienten ustedes con esto? Bueno, el comentario de todos los familiares a las afueras cuando nos enteramos es de decepción y de mucha incertidumbre, porque sinceramente yo no le deseo esto a nadie, Miguel Ángel, de verdad, como venezolana y después de todo lo que hemos vivido nosotros como familia, pero hay personas que, bueno, han cometido errores y tienen que pagar y pues con justicia. Sin embargo, nosotros vemos que liberan a unos que han sido partícipes en muchos casos de ciertas situaciones en nuestro país y siguen detenidos otros que son inocentes, que están allí solo por pensar distinto. Yo creo que eso también es parte de ellos para desmoralizarnos a nosotros y para que perdamos la fe y las esperanzas. Fíjate, sé que dentro del Rodeo 1 les dicen a ellos que los que van a liberar es hasta el 22 de enero, que después del 22 de enero no van a liberar a nadie, van a quedar allí y todo va a ser totalmente igual. Y pues nosotros tratamos de hacerles entender a ellos que todo eso es mentira, que van a salir, tienen que salir, y nosotros estamos a las afueras es haciendo esa exigencia pacíficamente y en oración, porque no hacemos absolutamente nada ilegal que implorar la libertad de nuestros familiares. El otro asunto es, y este es quizás más delicado, ¿no? Que entendemos que esta renuencia a cumplir con la liberación de los presos políticos ha hecho que crezca la duda sobre la situación real de muchos presos políticos, y fíjate cómo Provea y el Foro Penal han dado cuenta de que ahora conocen nombres y apellidos de gentes que ni siquiera habían sido reportadas como presos políticos. Eso es una cosa. El miedo de muchas familias a haber reportado la desaparición de sus seres queridos que fueron raptados por estos criminales, y espero no estarte perjudicando a ti con estos términos que empleo yo, son a mi plena responsabilidad. Y por otro lado, la duda que hay de gente que tiene muchísimo tiempo sin ver a sus seres queridos y no saben en qué condiciones están o si están vivos o no, porque nunca tuvieron ni siquiera una fe de vida. Háblame de eso, Aurora, por favor. Bueno, yo lo viví hasta el domingo 11 de enero que pude ver a Freddy por primera vez, sé lo que se siente y tratamos de hacer un acompañamiento, pero eso lo que tú dices es muy, muy real. Nosotros en este momento hemos visto como ganancia el ver a tantos familiares que se acercan con la intención de visibilizar a su familiar detenido. Eso antes del 3 de enero, antes de esa fecha, eso no se veía. En el Rodeo 1, mientras menos hablaran, era mejor para ellos porque los castigaban, los torturaban, los golpeaban. Entonces, yo creo que ese miedo que se perdió ha servido en este momento para que los familiares afuera entiendan que tienen que visibilizar. Sin embargo, yo cada vez que iba al rodeo, Miguel Ángel, conocía 5 familias nuevas. Yo fui todo ese tiempo, así me lo negaran, igual iba todos los sábados a preguntar por Freddy y bueno, me decían que no estaba y listo, hasta el domingo 11 que mágicamente apareció allí. Pero conocía muchas familias que ni siquiera documentaban y que tenían muchos presos políticos. Yo siempre dije, la cifra de presos políticos en este país debe superar los 2.000. No puede ser menos, con tantos presos que ni siquiera han sido documentados. Obviamente sienten temor por si están vivos o no. Nosotros estamos claros de que, bueno, vamos camino a la reconciliación nacional, ok, pero ahí creo que hay cosas que debemos dejar en claro y que tenemos que también tener en cuenta que esto siempre fue un régimen torturador, un régimen de opresión a los venezolanos, y que Dios permita eso nunca se vuelva a repetir en Venezuela, pero la gente también tenía mucho miedo y en este momento temen, muchos temen por la vida de su familiar. Sí. Aurora, te voy a pedir que me esperes 5 segunditos nada más. Voy a hacer una breve pausa y seguimos, amigas y amigos, conversando con Aurora Silva de Superlano, la esposa del preso político Freddy Superlano, integrante de esos comités de lucha por la liberación de todos los presos políticos. Ya venimos con más, no se muevan.